simplemente presentándoles brevemente el máster universitario online que tenemos, que es el que han realizado pues, los ponentes que hoy nos presentan sus trabajos fin de máster, que es el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consul Multiphysics. Es una titulación propia de la Universidad de Málaga, pero en la que colaboran pues, otras entidades como son pues, el propio fabricante Consol, Alling, software científico, y bueno, pues tenemos profesorado de diferentes universidades e institutos pues, que colaboran con nosotros. Es el objetivo del máster es proporcionar una formación teórica-práctica en profundidad sobre el desarrollo de simulaciones numéricas con Consul Multiphysics, incluyendo pues múltiples áreas como transferencia de calor, dinámica de fluidos, electromagnetismo, mecánica estructural e ingeniería química. Es decir, todas esas partes se ven también dentro del marco de la simulación multifísica. Las características principales del máster son, bueno, pues el software Consul Multiphysics que se tiene que utilizar, evidentemente, para cursar el máster está incluido con la licencia docente de la Universidad de Málaga. Es totalmente online, de forma que no, para que facilitar el acceso no hay que desplazarse. Es en español, 100%. Nos permite, hay una última asignatura que es realizar un trabajo fin de máster, que nos ofrece la posibilidad de realizarlo en empresas tecnológicas o centros de investigación que son colaboradoras con el propio máster. Es un curso académico, un año que va desde octubre a junio y tiene una carga docente de 60 créditos. Bueno, esto es el profesorado que participa en el máster, aunque también hay más, que hay tutores dentro de las propias entidades colaboradoras para el trabajo fin de máster, pero estos son los profesores que imparten las asignaturas. Entonces tenemos profesores de la Universidad de Málaga, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Complutense de Madrid, que digamos que son expertos en las áreas específicas de las asignaturas que dan, también de Consol y del Instituto Politécnico Nacional en México. Y bueno, esta es la programación docente. Las asignaturas están repartidas en 2 semestres. En el primer semestre, que va de octubre hasta principios de febrero, se ven todas las asignaturas básicas de la simulación numérica con Consul Multiphysics, que son estas que pueden ver aquí. Y en el segundo semestre pues, se ven las asignaturas de la aplicación en las áreas, esas grandes áreas que hemos visto. Como por ejemplo, mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo, ingeniería química, y donde también los alumnos realizan su trabajo fin de máster. Son trabajos de alto nivel, como podrán comprobar en las ponencias que vienen a continuación. El trabajo de fin de máster, que es lo que nos ocupa hoy, en el seminario que vamos a ver hoy, pues su temática puede ser elegida por el alumno entre las que digamos, ofertan los propios profesores del máster. Puede ser propuesta por él mismo en un área de interés o en un área en el que está trabajando actualmente, o puede ser escogida entre las propuestas de las empresas o centros de investigación que colaboran con nosotros. Si necesitan más información, pues pueden escribirme a mi correo electrónico y también visitar la página web. Pues vamos a continuar con la sesión, con la última de las presentaciones. La última que lleva por título Simulación de un dispositivo de refrigeración de paneles solares por disipación de calor, que está a cargo de Jorge Villena. Jorge Villena es licenciado en Física por la Universidad de Barcelona y máster en Nanociencia y Nanotecnología. Actualmente trabaja de investigador científico en el departamento de I+D de la compañía Cocoon Medical, ubicada en Barcelona. Buenos días, Jorge. Buenos días. Buenos días. Pues a partir de ahora ya puedes ir adelante con tu exposición. Vale, muy bien. Pues bueno, voy a presentar mi trabajo de fin de máster, que consiste en la simulación de un dispositivo de refrigeración de paneles solares por disipación de calor. Entonces, a ver si esto es para pasar. Uy. Ahora, vale. Bueno, pues el contenido de mi trabajo es, primero, presentar el objetivo y descripción general del trabajo realizado, los fundamentos teóricos, los modelos de las simulaciones realizadas,
luego los resultados y por último las conclusiones. Entonces, empezando un poquito por todo el tema del objetivo y la descripción, podemos decir que las células solares, cuando convierten la energía que reciben del sol en electricidad, hay una gran parte de esta energía que la convierten en calor. Realmente la energía que se convierte en electricidad es poca. O sea, es un rendimiento bajo que suele ser de un 13%, entre 10-13%. ¿Vale? Entonces, este calor generado crea altas temperaturas de trabajo de los paneles solares. Y estas altas temperaturas de trabajo pues bajan el rendimiento, disminuyen el tiempo de vida, entre otras cosas malas, por así decirlo. Entonces, el objetivo del trabajo es simular dos sistemas de refrigeración ideados para aumentar el rendimiento de los paneles solares. Entonces, en este trabajo hemos hecho dos tipos de simulaciones de refrigeración. Primera, mediante un depósito de agua acoplado en el panel solar con el agua en reposo, y luego el mismo depósito, pero con el agua en movimiento, circulando. Entonces, haremos en cada uno de estos dos tipos de tanque de refrigeración, por así decirlo, haremos dos tipos de simulaciones. Haremos un caso estándar, que es con una irradiación aplicada típica, una irradiación solar típica, con temperatura ambiente de 30 grados, que puede ser en verano. Y luego haremos casos empíricos, es decir, con datos de irradiancia solar y de temperatura ambiente sacadas de webs meteorológicas oficiales para cada uno de los dos tipos de depósito. Entonces, ahora vamos a describir un poquito un panel solar como es y el esquema del depósito de agua que utilizamos en el trabajo. La estructura del panel solar, que podemos ver aquí, es muy sencilla. Es un vidrio con un material que se llama EVA, la célula solar propiamente dicha, otra vez EVA debajo y un material que es Tetlar, que es un aislante, es una especie de plástico aislante. Y todo esto pues se encapsula con una silicona en un marco. Nosotros en la simulación utilizaremos el esquema de vidrio, EVA célula, EVA y Tetlar. En cuanto al esquema del depósito, bueno, es un depósito rectangular acoplado al panel solar, con un ancho, un largo y un grosor específicos. En cuanto a los fundamentos teóricos, tenemos que realizar una serie de cálculos para tener unas cantidades aproximadas que aplicar en nuestras simulaciones. Por ejemplo, en el caso del caso estándar, la radiancia solar estándar son unos 800 vatios metro cuadrado. Entonces, por cálculos de calor generados en la placa y aplicando parámetros característicos de cada tipo de panel solar, nos sale que el calor generado por la placa es de 576 vatios metros cuadrados. Estos vatios son los que se convierten en calor. Y esto es lo que tendremos que poner en nuestra fuente de calor. También este calor es necesario para estimar el caudal de agua que utilizaremos en el caso de la refrigeración por agua en movimiento. Si queremos un caudal para que haya un salto de temperatura de 5 grados, pues los cálculos nos han salido que necesitaríamos este caudal. Este caudal es el caudal que utilizaremos en nuestra simulación de agua en movimiento y ya veremos si es efectivo, más efectivo o menos efectivo. En cuanto al agua en movimiento, también necesitamos algo muy importante, saber cómo es el flujo en el depósito, en este depósito acoplado. Entonces, para saber qué tipo de flujo es, si laminar o turbulento, se calcula el número de Reynolds, que en este caso, con los parámetros del depósito que tenemos, nos sale un número de Reynolds que es por debajo de 2300 y nos sale un flujo laminar, cosa que pues, nos facilita bastante el tema de simulaciones. Y por último, y no menos importante,
el cálculo del rendimiento. Tenemos cómo se calcula el rendimiento del panel solar en función de la temperatura. Se calcula con esta fórmula que depende de unos parámetros y de la temperatura de trabajo del panel. Entonces, hay una serie de parámetros como, por ejemplo, son B1 y B2, que son parámetros propios de cada célula solar. En este caso, nuestra célula solar pues, tiene estos parámetros. Luego estaría el rendimiento de referencia del panel solar, de la célula solar, que va desde un 10 a un 13%. Nosotros hemos puesto un 13% pues, por ser lo más optimistas posible. Luego estaría la temperatura del trabajo de la célula solar, la temperatura de referencia, que es de 25 grados, y la irradiancia solar recibida, que en el caso de la típica pues eran los 800 vatios y tal. Y el objetivo, pues como se ve aquí, es minimizar nuestra temperatura de trabajo, que ahí entra el tema de refrigeración. Entonces, en cuanto a la geometría y los materiales usados, la geometría que hemos usado nosotros es una en 2 dimensiones, que es la que se puede ver aquí, que tendríamos la célula fotovoltaica, el vidrio, el Kevlar, el agua del depósito y el aluminio del depósito. Entonces, aquí hemos hecho un zoom de la célula fotovoltaica porque hemos utilizado una aplicación una facilidad que te da COMSOL, que es de crear materiales en láminas finas. Es una aplicación que va muy bien, realmente, porque así no tienes tú que dibujarlo en la geometría ni mallar dominios extremadamente finos que no te van a salir bien. Entonces, con esta aplicación hemos generado el sándwich de EVA, célula solar EVA, en láminas finas, con los grosores de cada material usado, que se pueden ver aquí. Son grosores muy finos y por eso está muy bien utilizar esta aplicación de COMSOL. En cuanto a las físicas usadas, pues tendremos dos tipos de física usada dependiendo de si utilizamos la refrigeración con agua en reposo o la refrigeración con agua en movimiento. Entonces, con la refrigeración en agua en reposo solo utilizamos transferencia de calor en sólidos y líquidos por conducción, ya está, porque no se mueve nada. Es muy sencilla. La refrigeración con agua en movimiento se utiliza las ecuaciones de transferencia de calor en sólidos y líquidos, además de las ecuaciones del flujo laminar de un líquido incompresible. En este caso, en la transferencia de calor entre sólidos y líquidos, solo he puesto conducción, no he considerado convección. Se puede considerar convección, pero en realidad el flujo, la convección no se aprecia y por eso no la hemos puesto. En cuanto a las condiciones de contorno, también hay que diferenciar entre el caso de agua en reposo y el caso de agua en movimiento. En el caso de agua en reposo, la diferencia está como se ve aquí, en el aislamiento térmico, porque en el caso del agua en reposo tienes que poner un aislamiento térmico, donde estaría la entrada del agua, y en el caso del agua en movimiento, pues tienes que en ese contorno poner la entrada del fluido con el caudal que tú eliges a la temperatura que tú eliges, que yo he puesto 20 grados porque es la temperatura ambiente. Por lo demás, las condiciones de contorno son iguales en los dos casos. En el vidrio, en la superficie del vidrio, tendremos una convección externa forzada del viento más una emisión de radiación al ambiente, porque por ahí también se escapa calor. Donde está el sándwich de EVA, célula y EVA, tendremos nuestra fuente de calor de contorno, que en el caso estándar son los 576 vatios metro cuadrado, y en el caso empírico vienen dado por el registro meteorológico y los cálculos que hacemos. Y la temperatura ambiente, pues igual, son 30 grados, y en el caso empírico, pues registro meteorológico. Y por debajo está, en la parte superior en la parte inferior del depósito, está la convección natural externa, que ahí no ponemos forzada porque en principio por la parte inferior del panel no circula viento o casi no circula viento, se podría poner igual.
Y tenemos el aislamiento térmico que hemos dicho antes en la parte lateral del panel. En cuanto al mallado, el mallado es muy sencillo porque es un 2D. Es un 2D y hemos usado un mapeado extremadamente fino que, como vemos aquí en la imagen, nos genera una calidad de 1 casi de la malla. O sea, es muy sencillo y sale muy bien el mallado. Y los estudios usados pues también son muy sencillos. Para cada tipo de simulación, tanto en el agua en reposo como en el agua en movimiento, se ha utilizado un time dependent. En el caso del agua, en el caso estándar, hemos utilizado un temporal de 180 minutos de duración. ¿Por qué? Porque en el caso estándar estamos utilizando una irradiación máxima, o casi máxima. Y por el movimiento del Sol, una irradiancia es más o menos constante como máximo durante 3 horas, como máximo. Por eso hemos puesto 180 minutos de duración. En el caso de empírico, como hemos cogido registros durante un día entero, hemos usado un temporal de 24 horas de duración, porque tenemos registros durante 24 horas. Entonces, en cuanto a los resultados obtenidos, tenemos en el caso estándar, para diferentes vientos, porque hemos puesto diferentes vientos, pues al fin, desde 20 kilómetros por hora, me parece, hasta 50 kilómetros por hora, vemos que hay una gran diferencia. El viento es importante. El viento es bastante importante porque quita mucho calor de la placa y refrigera bastante. Cuanto más viento haga, pues mejor refrigera. Nosotros, para el resto de simulaciones, nos hemos quedado con el caso de menor viento, de 20 kilómetros por hora, creo recordar. En el caso de la refrigeración con agua en reposo, tenemos una ganancia de rendimiento respecto al agua sin refrigeración de un 0,7%. Si miramos la refrigeración con agua en movimiento, vemos que la ganancia es grande, es 2,3% de rendimiento. Eso en placas solares, eso es mucho. Entonces esto nos hace dudar. Y además vemos que la estabilización de la temperatura se produce muy, muy pronto, quizá antes de los 5 minutos. Entonces esto nos hace pensar que hemos hecho bien la simulación. Entonces, para ver si las cosas cuadran, vamos a hacer un balance energético de todo lo que hemos hecho. Entonces, en el caso del caso estándar, entonces vamos a comprobar el balance de energías. Nuestro calor que genera la célula tiene que ser igual al calor que se va, al calor que se lleva, tanto el agua como el ambiente. Entonces, nuestro calor que genera la célula es 333,6 vatios metro cuadrado. Entonces, tiene que ser igual al calor que se lleva el agua, más el calor que se va por el lateral, más el calor que se va por el inferior del panel. Entonces, haciendo los cálculos, que el calor del agua se calcula de esta forma, sabiendo la temperatura a la que entra el agua, la temperatura a la que sale el agua, pues nos da que la suma de todos estos calores da 361 vatios metro cuadrado, que nos da un error relativo de un 9%, que eso es bastante poco. Entonces, quiere decir que nuestra simulación está bien hecha. Comillas, está bien hecha. Este 9% de error relativo se puede deber a que no pusimos la convección en las ecuaciones de transferencia de calor. Puede ser, es probable. Pero bueno, un error relativo de 9% está bastante bien. Entonces, ya demostrado que por lo menos los cálculos y la simulación está más o menos bien realizada, vamos a hacer los casos empíricos. Que en los casos empíricos hemos tomado la irradiancia de la temperatura ambiente durante 24 horas de 3 ciudades diferentes, Barcelona, Madrid y Sevilla,
y hemos realizado las simulaciones de refrigeración con esos datos de entrada. Entonces nos sale que la refrigeración con agua en reposo en Barcelona se gana un máximo de 0,64%, que podemos ver aquí durante todo el día. Y en agua en movimiento seguimos ganando una cifra bastante alta, de un 2,29%, en comparación sin refrigeración. Para Madrid tenemos una ganancia un poco superior, un 0,72% con el agua en reposo y de un 2,41% con el agua en movimiento. También puede ser porque en Madrid se recibe más irradiancia solar, entonces es más importante la refrigeración. También sí, para la siguiente, me he equivocado, para Sevilla, vemos también que ganamos un 0,71% con el agua en reposo y un 2,70% con el agua en movimiento. Con el agua en movimiento es muy importante la ganancia, como vemos en Sevilla, también porque hay más irradiancia. Aquí podemos ver los resultados de rendimiento en función de, antes veíamos la temperatura, ahora vemos los resultados de rendimiento en función de la hora en cada ciudad. Entonces podemos ver, la línea roja es el rendimiento de la célula con el agua en movimiento, que podemos ver que es muy superior al rendimiento con el agua en reposo y al rendimiento sin refrigeración. También podemos ver que en horas de la tarde, cuando ya el sol se va poniendo, hay un momento en que el agua con refrigeración con el agua en reposo pierde rendimiento en comparación al caso de células sin refrigeración. Esta paradoja, ¿por qué se produce? Porque a estas horas tan tardías, cuando el sol se pone, el agua en reposo está caliente y tiene que disipar calor. Y es una fuente de calor para la propia célula. Y en estos casos, pues es contraproducente. Es una pequeña ventana de tiempo en que sería contraproducente. Pero bueno, es una curiosidad. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la refrigeración con agua en reposo pues te aporta una ganancia que puede parecer pequeña, de un 0,7% aproximadamente en todos los casos, tanto empírico como estándar, pero que esto en instalaciones fotovoltaicas grandes y medias puede ser un aumento considerable de la energía. La refrigeración con agua en movimiento, como hemos visto, genera resultados muy buenos, extremadamente buenos, de un 2,5% de ganancia aproximadamente de rendimiento. Claro, crear una instalación que mueva toda esta cantidad de agua sin que haya pérdidas, sin que haya fugas, que todo funcione bien, con la bomba adecuada que pueda tirar, es difícil. Pero bueno, es una opción. Y hay que tener cautela con estos resultados, aunque los balances de energía pues, nos dan cierta validez. También hay que decir que estos resultados de las simulaciones siempre tendremos que validarlos con resultados experimentales. Y que estos resultados experimentales pueden hacer que el modelo cambie. Y bueno, y esto es todo. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge. Mira, a raíz de las conclusiones y de lo que has ido comentando, ¿tendría sentido, por ejemplo, realizar una refrigeración adaptativa en función de las condiciones que tuviéramos de radiación y de viento? Sí, por ejemplo, sí, tendría sentido. Sería una opción. Sería una opción buena. Adaptarte al viento, a la temperatura ambiente, porque claro, a lo mejor con temperaturas ambientes más bajas no necesitarías. Exacto. Exactamente, sí. Sí. Vale, gracias. Lo que también es importante es el viento, es bastante importante. Sí, es lo que se desprende también de lo que habías ido comentando, como la refrigeración propia del viento, ¿no? Estaba ahí dándote... Sí. Yo, claro, para las simulaciones yo he puesto un viento bajo,
para simular como el peor de los casos. Claro, tampoco vas a tener siempre un viento de 50 kilómetros por hora. Exacto. Que sería lo suyo, pero... Tendríamos que generarlo. Sí. Bien, pues no veo que tengamos ninguna pregunta más, por lo que agradecerte haberte tomado este tiempo para preparar la presentación y para poderla exponer y estar hoy con nosotros. Un placer, muchas gracias a vosotros.